En este video abordaremos aspectos del artículo 3º constitucional. El 3º constitucional es la norma superior de la educación mexicana. Inicia señalando en su redacción tal y como se reformó el 29 de enero de 2016. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Conceptos importantes son los que se tratan en el 3º constitucional y muchas veces quienes estamos en educación estamos alejados de esos conceptos. ¿A qué se refiere la obligatoriedad? La obligatoriedad se ha señalado en el correspondiente artículo 3º en 1917 para la educación primaria. En 1992 se establece la obligatoriedad de la educación secundaria y en la reforma del 12 de noviembre de 2012 se señala y es aplicada en 2004 en la educación preescolar. Hasta aquí está cubierta la educación básica. La educación media superior se señala como obligatoria en la reforma del 9 de febrero de 2012, siendo presidente de la República Felipe Calderón. Ya en la Ley General de Educación en 1992 se establece en los artículos 65 y 66 la obligación de los padres de familia para llevar a sus pupilos, hijos o tutoreados a recibir educación en algún establecimiento escolar. El artículo refiere a la participación social de los padres en la educación y se señalan los derechos y las obligaciones. Se puede señalar que hay una doble obligación, una doble obligatoriedad. Una para impartir la educación y otra por partes de los padres para que sus hijos accedan a la educación. Así será hasta la tercera década del siglo XXI y se verá si la educación media superior ha cubierto las metas que se le señalaron también. En la reforma de febrero de 2013 se señala al pie y dice: el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizajes de los educandos. A ello se obliga el Estado. Su relación es directa con el tipo de educación que se pretende otorgar a los mexicanos, donde el plan y los programas de estudio, los libros de texto, sus enfoques a aplicar, la organización de la materia, las maneras de organizar la escuela y su funcionamiento en la parte operativa y de gestión escolar, permita observar el concepto de calidad entendido como la congruencia entre los propósitos y los resultados que se desean alcanzar. El 3º constitucional señala en su segundo párrafo una serie de conceptos que en ocasiones quienes estamos en educación dejamos de lado. ¿Qué tipo de educación impartirá el Estado? Señala el propio artículo que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Toda una serie de conceptos, iniciando con la idea de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. ¿Qué es el desarrollo armónico? Desde el propio artículo, ¿a qué se refiere con armónico? Desde la reforma de 1946 se registró la idea de la educación armónica que desarrollará las facultades del sujeto en el debate que se realiza en aquel tiempo. Estos aspectos fueron señalados como las facultades físicas, las facultades intelectuales y las facultades morales. Una educación armónica requiere
de una finalidad. Y esa finalidad en 1946 estaba concentrada en las tres capacidades físicas, intelectuales y morales. Hoy podemos identificar esas capacidades en los fines de la educación señalados en este propio artículo y en la Ley General, en el artículo 7º. De igual manera, los podríamos identificar también en la forma curricular, los podemos encontrar en los principios que genera un plan y un programa. Ha sido una constante en educación aceptar que la construcción de conocimientos y el desarrollo de capacidades sean parte central. Las habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, conocimientos son capacidades. En plena segunda década del siglo XXI se habla de otras capacidades traducidas como inteligencias del sujeto. Habrá que ver si esto lleva a una educación integral. El amor a la patria es otro de los conceptos señalados en este párrafo. Se debe de entender como el amor a la tierra de los padres. Recupero del diario de los debates para esta pieza videograbada la participación del diputado de Quintana Roo en la 52ª legislatura en 1954. Se refiere a la patria al señalar casi de manera romántica. Él dice que el concepto de la patria es lo primero que se estructura en el hombre. Cuando surge un ser a la vida, la primera sensación que experimenta es la caricia inefable de la mano tibia de la madre. Y en sus nervios auditivos percibe una extraña vibración plena de armonías, vibración de la dulce canción de cuna, cuando en sus pupilas se refleja la primera imagen. Contempla un rostro iluminado por una sonrisa encantadora, la sonrisa de la madre ante la cuna del recién nacido. En este instante se crea el amor filial que luego, como exponen los psicólogos, se sublimiza en el amor a la patria. Cuando los nervios ópticos adquieren capacidad para captar perfectamente las imágenes, el pequeño ser contempla el azul purísimo del cielo cuajado de rutilantes astros, montañas que se pierden entre nubes, lagos que retratan cambiantes celajes y ríos que corren murmurantes, conjunto de sensaciones que al vincular al hombre con el paisaje hacen surgir el amor a la patria en que nace. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Gracias.